¿Cuánto tiempo le toma hacer sus vídeos de 30 minutos, como por ejemplo el de los santos espiritismo? A ver, hay una cosa que se tiene que entender. Yo hago vídeos de cosas que ya sé, a las que les he prestado atención durante años y que he ido reuniendo conceptos y datos y si no el dato exacto, el dato. Por ejemplo, sé que hay santos que levitan. Es muy fácil buscar ya el informe de cuáles son los santos que levitan. Entonces, ¿cuánto tiempo me toma? 2 o 3 días hacer el guión. Pero esas 2 o 3 días no estoy investigando desde cero. Estoy investigando sobre cosas que he manejado mucho tiempo, que he analizado mucho tiempo, sobre las que he leído en distintos momentos. En libros, en periódicos, en conversaciones con amigos, en revistas, en páginas web, en blogs. Es decir, es el resultado de una recopilación de información que he realizado a lo largo de toda mi vida, porque me apasiona, y entonces no se puede usar como baremo el decir, es que en 3 días escribe este guión, 2, 3 días escribo un guión así, sí, pero la esencia de ese guión la he venido masticando durante 10 años, ¿no? O 20. El caso de las hermanas Fox es paradigmático porque es un caso que he estudiado durante muchos años, porque he trabajado el caso de las hermanas Fox desde el punto de vista del escepticismo, desde el punto de vista de la magia de Houdini, de que fui amigo de Randy, que hablé del tema con Randy, que he hablado del tema con otras personas en varios países. Entonces al final armarlo es más fácil porque las piezas las voy llevando en el saco ahí por si algún día hacen falta. En sus vídeos realiza sus ediciones o tiene un editor. No, yo soy el único culpable. Yo soy el camarógrafo, yo soy el que pone las luces, yo soy el que hago el no maquillaje que uso, yo soy el que hace los guiones, yo soy el que controla el teleprompter cuando lo uso, pero a veces no lo necesito cuando no son datos precisos, cuando solo uso notas. Yo soy el que edita, yo soy el que selecciona el material gráfico, yo soy el que selecciona la música y yo soy el culpable de todo.